Amigos de la patria, muy buenas tardes. Lo ven, yo también lo tengo cerca y presencialmente. Es un gusto saludarlos a todos ustedes. Me acompaña en esta transmisión para nuestro querido matutino, Piraí Vaca. Piraí, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en nuestra ciudad. Qué gusto, les decía, presencialmente, porque estos últimos años, estas últimas temporadas hemos estado conversando, pero digitalmente. Piraí, bienvenido a Oruro. Gracias, querido. Es para mí el gusto de encontrarte a vos presencialmente, de encontrarme con los amigos de Oruro presencialmente después de esta pandemia y de estar en esta gira por 8 capitales del país que me tiene muy, muy emocionado. Ahora estamos en Oruro y feliz de poder estar compartiendo esto que me ocupa, esto que lleva mi vida, que es la música, y que en esta oportunidad es el rock en la sangre. Y mañana veremos pues de qué se trata en persona. Piraí, cuéntanos un poco cómo has elaborado esta gira, dónde nació la inspiración para poder realizarla y sobre todo porque es una gira nacional. Después de la pandemia, estoy seguro que la primera, o realizamos unas presentaciones virtuales también, pero ese encuentro con el público es insuperable, ¿verdad? Es insuperable, hombre. Mira, además son varias razones para estar feliz en mi caso. La primera de ellas es esta gira grande por casi todo el país, que me lleva 2 meses a los rincones de Bolivia, sobre todo después de 2 años de pandemia, ¿no? Es la primera gira por Bolivia importante que sucede después de este periodo. Y en diciembre del 2021 sí estuvimos de gira en Europa, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Suecia y en Luxemburgo. Ese fue mi primer contacto con el público después de casi 2 años de estar parado, ¿no? Pero eso fue en el ámbito internacional. En el ámbito nacional, esto es lo primero que estamos haciendo y que me tiene muy, muy feliz, porque además es un programa nuevo, un programa que se llama Rock en la Sangre, porque voy a estar tocando música de Queen, música de Clapton, música de AC/DC, música de Sting. Y bueno, imaginamos que para poder llegar a este punto has estado pensando cuáles son las canciones ideales, pero y cuáles vas a pues interpretarlas como es característica tuya y darle ese toque, ese sentimiento. Ese toque, ese sentimiento, eso es lo más importante, porque mira, lo que vamos a oír son una serie de canciones que por supuesto primero me gustan a mí, me tienen que gustar a mí para poder transmitirle eso a la gente, ¿no? En ese sentido te confieso que la pandemia me dio un espacio para ocuparme de lo importante y no solo atender lo urgente. Hasta antes de la pandemia estaba unos 6 meses fuera del país dando vueltas en Latinoamérica, Europa. Llegábamos a Asia los últimos años, a Japón y a Corea. Entonces eso me mantenía ocupado, ¿no? Y es algo que agradezco, es un privilegio para mí poder vivir de tocar la guitarra, pero me mantenía para sostener ese ritmo. Entonces siempre estaba atendiendo lo urgente. La pandemia, con ese parón en seco que nos metió a muchos, Claro. Me dio la posibilidad también de acordarme de lo importante, de proyectos que yo tenía, de cosas que quería hacer, de ciertas reflexiones además conmigo mismo, ¿no? Entonces, en la pandemia es cuando empecé a hacer esta serie de arreglos sobre música, sobre rock y sobre pop, que ahora estamos presentando, porque me tomó mucho tiempo, me cuesta. Mira, yo ya me he dado cuenta que a mí me cuesta todo. Lo logro al final, Claro. pero me cuesta, ¿no? Entonces, mira, en este concierto de mañana, miércoles, en el Salón Luis Ramiro Beltrán, a las 8 de la noche, con entrada liberada por el gobierno autónomo municipal, voy a estar tocando el Bohemian Rhapsody de Queen,
que lo hemos lanzado en video, está en YouTube. Claro que sí. Pero bueno, verlo en vivo es otra cosa. Claro, desde luego. ¿No? Y justo ahí va el detalle. Podemos tener toda la virtualidad del mundo, verlo, repetirlo, pero sentirlo en esencia, presencialmente. Y la emoción del público a cada sonido de la guitarra realmente es otra historia. Y justo lo que dices, ahí va el detalle. Estar presencial y escucharlo y sentir esa conexión con el público. Imagino que es lo que va por... especial que se realice con el público, también a través de estas melodías que ya resuenan en la cabeza de ellos. Entonces es súper interesante cuando vos conoces una canción por todo un grupo. Vamos a tomar el Bohemian Rhapsody, que está en YouTube, porque esto que vamos a hablar no se entiende si realmente no lo ves, no lo oís, ¿no? Pero te diré, oír en una sola guitarra de pronto cómo hemos metido esos instrumentos, porque se oyen varios instrumentos a la vez, en solo una guitarra, y cómo hemos podido resolver las secciones para que de pronto suene grande, para que suene pequeño, para que suene rockero, para que suene melódico. Eso, ¿sabes qué? Ha sido un trabajo arduo, pero por los comentarios de la gente que ha asistido a los conciertos, es lo que más les sorprende. No solo te emociona el corazón, sino te sorprende la mente de cómo se fue capaz de meter todo eso en una guitarra y que aún así suene como una obra, ¿no? Claro. Y entonces es doble la emoción, porque cuando te emocionas con el corazón solamente es muy hermoso, pero cuando tu mente también se sorprende, cuando tu raciocinio se enciende y se emociona el corazón, ahí es mucho más fuerte todo. Cuéntanos un poco, Piraí, cuánto nos dices que, bueno, en realidad has estado la pandemia como empezando a encontrarte también a ti mismo y encontrar en estas canciones, tal vez en esta gira, algo que tú estabas guardando un poco. Además, hay esa alma rockera, es decir, a muchos que nos gusta justo el género, hemos sentido quizá en la pandemia un poco más cercanas algunos detalles, ¿no? Y principalmente encontrarnos con nosotros mismos. Claro. ¿Cómo haces tú para poder encontrar las canciones exactas y tenerlas en una lista, en un playlist que los vas a hacer totalmente en vivo? ¿Cómo hiciste este proceso? Bueno, lo primero es que te gusten a vos. Eso ya te lo comenté. Pero lo segundo, y es a lo que va tu pregunta, creo, es una vez que vos seleccionas las canciones, cada canción te empieza a hablar de una manera. Algunas más fuertes, en algunas encontrás soluciones mucho más rápidas para que puedan sonar en la guitarra, porque esto que yo voy a hacer no es simplemente agarrar una melodía conocida y ponerle un acompañamiento, un poquito nada más, ¿no? Por lo menos no es lo que yo pretendo. Pretendo hacer toda una obra que refleje la complejidad del original, que no quede en una anécdota, ¿no? De que una melodía así conocida y un acompañamiento y ya. Entonces, la segunda fase, después de que tenés una serie de obras, es ver qué te dice la canción misma para empezar a que suene en la guitarra. Y ahí es donde es el segundo filtro, ahí es donde algunas se van quedando fuera, porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo quería hacer mucho un arreglo de Niña Camba, ¿no? Y fíjate que le di vueltas, y vueltas, y vueltas, y no encontraba algo que realmente me satisfaciera a mí mismo, ¿no? En las cosas que se me ocurrían, en las soluciones que encontraba. Tuve que abandonarla e hice un arreglo sobre el guajojo, sobre otro taquirari, que ese salió, mira, así, salió solito. Espontáneo. Claro, entonces ese tipo de cosas también juegan un papel a la hora de definir finalmente qué piezas vas a tocar, ¿no? Bueno, entonces va a ser una presentación inolvidable, porque Piraí lo acaba de decir, ha encontrado en lo que le gusta esa inspiración para poderle dar vida a estas canciones. Piraí, cuéntanos un poco
Sobre tus visitas a Oruro, ¿qué te gusta de Oruro? ¿Qué es lo primero que sientes cuando piensas, bueno, el próximo, bueno, en realidad imagino que tienes todo el cronograma de presencia y dices, bueno, el siguiente es Oruro, ¡pum! ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente, Piraí? Mira, me siento muy, muy feliz, especialmente feliz y orgulloso de estar en Oruro. Desde el principio de mi carrera, cuando empecé a hacer las giras por Bolivia, no era fácil armar todo para poder llegar aquí. Entonces, que Oruro esté incluido ahora en la gira y que esté incluido de una manera tan linda e importante, que yo sé que es así como le llega a la gente, eso me hace muy feliz. Y eso ha empezado hace unos pocos años atrás gracias a Vania Miranda, ¿no? Vania Miranda se ha asegurado siempre de que estas giras que me llevan a mí a La Paz, a Cochabamba, a Santa Cruz, a Sucre, pasen por Oruro, ¿no? Entonces me da a mí la posibilidad de estar en contacto con la gente de Oruro. Y además sé específicamente para esta gira que Oruro es un departamento rockero. De hecho, ¿no? Entonces es doble, triple mi felicidad de estar aquí. Es una sensación de alegría, de orgullo porque Vania trae el espectáculo a Oruro, ¿no es cierto? Pero también, por otra parte, yo me digo, pucha, ya son 30 años en que yo vengo girando por Bolivia, ¿no? Entonces, es como que finalmente los 30 años o los 25 años encuentran, se interconectan solitos con alguien como Vania que lo trae aquí, ¿me entendés? Es como que vos recorres un camino, lo recorres incesantemente hasta que de pronto las oportunidades aparecen. Entonces, eso me hace feliz. Bueno, Piraí, hoy estamos viviendo en nuestro país un feriado. Me comentabas que habías llegado, que arribaste recién. Lo tenemos recién llegado, llegadísimo y bueno, nos encanta mucho que puedas tú conectarte a través de nuestras redes sociales, principalmente con el periódico La Patria, que es... eres un amigo de la casa. Totalmente. Es más, hemos estado trabajando estos últimos años, estos últimos meses en unas presentaciones virtuales que han sido para nosotros espectaculares porque estábamos en el pico de la pandemia y realizamos una presentación que tú ya la habías elaborado igual con todo el detalle necesario y luego vino una post pandemia, no, bueno, en realidad también en la pandemia, pero un poco más liberada. Claro. Tuvimos la oportunidad de poder ir incluso saldando algunos otros detalles que eran necesarios para tener tu presencia con el público orureño y principalmente con los seguidores de nuestro matutino. Piraí, cuéntanos qué experiencia grata tienes de Oruro, ¿qué es lo que te gusta visitar, algo de la gastronomía, qué es lo que cuando sales de Oruro, dejas Oruro, dices, me olvidé hacer esto, pero lo volvería a hacer. Mira, lo de la gastronomía me falta todavía dedicarme a ello. Ajá. ¿No? Sí. Pero ahorita nosotros venimos de Cochabamba. Justo anoche estábamos en una reunión con unas personas y estábamos y me preguntaron por Oruro. Que es donde estábamos viajando hoy. Entonces, mira, lo que yo les respondí fue que yo creo que el frío de Oruro contrasta totalmente con la calidez de la gente que me recibe aquí. Y eso es algo que yo puedo palpar personalmente siempre después de los conciertos. Después de los conciertos me gusta estar un rato con algunas personas que se quedan, intercambiar palabras, algunos me cuentan experiencias, algunos me piden fotos, algunos autógrafos y en ese momento es de verdad donde conozco de cerca a la gente, donde conozco de verdad a la gente, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos en un teatro, en un salón, hay siempre un poco la formalidad, porque estamos todos juntos, ¿no? No nos podemos despatarrar porque
hay personas al lado, ¿no? Claro, Pero, y además estamos como nuestras funciones, ¿no? Público, claro, artista, claro. y bueno, en realidad incluye también el sonido y se vuelve, tienes razón, un poco formal, ¿no? Entre Sí. comillas, digamos. Entre comillas, Sí. porque no es mi intención en Claro, absoluto, ¿no? claro que sí. Mi única pretensión es que cuando toco la gente oiga y la gente de alguna manera se meta por completo en eso, que no es formalismo, es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, no nos podemos sustraer, digamos, a que estamos rodeados de gente, ¿no? Exactamente. Y entonces, es grande mi sorpresa cuando me encuentro de manera personal con la gente aquí en Oruro. Y esa fue mi respuesta, ¿no? Esa fue mi respuesta de esa paradoja de un público cariñoso, amable, que contrasta con el frío, ¿no? Que estamos sintiendo por adelantado y oficialmente, bueno, hoy inicia el invierno, pero ya lo estamos viviendo varias semanas atrás. Yo le comentaba a Piraí, ¿cómo sentiste el frío? Y me dijo, yo todavía no. Es que creo que no he salido lo suficiente todavía a la calle. Sí, es que está transcurriendo un invierno un poco crudo y bueno, se vienen también unos días un poco más fríos, acompañados de vientos, como hoy lo sentiste, quizá un poco. No, sí, los vientos sí los sentimos. Pero lo decías, acá tenemos un altísimo cariño por quienes nos visitan, pero principalmente con mucha, puedo decirlo con mucho más ahínco, por quienes cultivan el arte y tú lo llevas haciendo mucho tiempo. Cuéntanos un poco, Piraí, ¿cuál fue tu primera experiencia? ¿A qué edad, a qué altura de la vida dijiste, esto es lo mío y lo cultivaste? ¿Vos o es algo que has ido cimentando de a poco? Cuéntanos un poco, quizá para algunas personas que están justo en ello, ¿no? De dar esa definición a su vida y estar relacionada al arte en cualquiera de sus ramas, ¿no? Quizás yo tuve suerte, ¿no? En mí se manifestó de una manera y yo nunca pensé en hacer otra cosa, ¿no? Desde mis 10 años empecé a tocar y como parece que tenía cierta habilidad me llamaban para las horas cívicas, para las presentaciones del Instituto de Bellas Artes donde estudiaba. Entonces me sumergí tanto en eso que yo a los 15 años le dije a mi padre que ya no quería ir al colegio, que quería irme a estudiar guitarra. Porque en el colegio nos estaban poniendo clases por la tarde también, por la mañana y por la tarde, y no me dejaban tiempo para estudiar la guitarra, que era lo que a mí me interesaba, ¿no? Además, en el colegio nunca te pregunta qué te interesa, ni cuáles son tus necesidades, ni se fomenta nada de eso, ¿no? Creo que el sistema escolar es algo que hay que revisar, ¿no? Pareciera que es un sistema en el cual a todos nos aplanan de la misma manera, ¿no? Entonces, nunca me interesó mucho el colegio y sigo con la misma idea de aquel entonces, ¿no? Por supuesto tenía que terminarlo para poder ir a la universidad, porque es así. Pero ya a los 15 años yo quería dedicarme a la guitarra. Y papá me dijo, hijo, hay que terminar el colegio. Terminé el colegio y ahí recién pude irme, ¿no? Pero quizás algunas personas no tienen la suerte de tenerlo tan claro desde un principio, ¿no? Cierto. Entonces, para eso, ¿sabes qué? Hay que tener en mente que vivimos rodeados de ruido. Y no me refiero necesariamente al ruido que te entra por la oreja, el ruido de un auto o de una bocina que pasa por la calle. De lo cotidiano. Exactamente. Me refiero a otro tipo de ruido. Me refiero al ruido que no te deja oír tu propio corazón, tu propia misión, ¿no? Me refiero, en primer lugar, a la educación que recibí, ¿no? Porque nosotros recibimos una educación y el problema es que luego nosotros pensamos que somos la educación que hemos recibido. Eso es una falacia porque, sin ir muy lejos, andar al altiplano, ellos reciben otro tipo de educación con el cual esa gente también se identifica. Siempre nos andamos identificando con cosas que no necesariamente somos nosotros. Entonces empieza por el colegio, sigue por la universidad, está en la sociedad, está en los medios que
no andan mostrando cosas, diciendo cosas. Entonces, mucho ruido que no te deja oír de verdad quién sos vos, ¿no? Porque la voz de tu corazón apenas susurra, mientras que todo lo otro está constantemente Y te apabulla. gritando, Sí. ¿no? En tu mente, y te apabulla. Entonces, es importante aprender a callar todo ese ruido externo ¿no? Y realmente saber por qué estás aquí, para qué estás aquí. Porque todos, absolutamente todos los bebés que nacen en este mundo tienen una misión. Y es la obligación de nosotros como seres humanos encontrar esa misión y cumplirla, que es lo que menos hace la gente. Bueno, es muy importante tener un impulso como el que tú le das, y estoy seguro que muchas de las personas que están a punto de hacer una decisión fuerte, no solo en el arte, sino en la vida, van a poder ahora entender que realmente tienen que escucharse para poder proyectarse, ¿no? Mira, ahora que lo has dicho, mientras hablabas, me he acordado del ejemplo de Lorgio Vaca, de mi padre, uno de los más importantes pintores y muralistas de este país. Lorgio estudió Derecho 2 años, trabajaba en un bufete de abogados, estudiaba, trabajaba en un bufete de abogados, y a los 2 años de estudiar Derecho abandonó todo. Abandonó su trabajo, abandonó la universidad, abandonó su casa. Lo dejó todo. Y se fue a pintar. Y desde entonces se dedicó a la pintura, ¿no? Entonces ahí tenés un claro ejemplo de lo que es un llamado interior que él siguió, a pesar de las consecuencias. La Patria, la mejor opción en difusión.